volver a preguntar si tienen dudas. No sé qué le pasa. Yo, profe, ¿me puede repetir otra vez cuáles eran las tareas, por favor? Mira, de hecho tareas son dos. Es la que habíamos dejado primero de accesorios para instalaciones eléctricas industriales, lo que decíamos que era pues, los tubos conduit, la soportería, la charola o escalerilla, los ductos. Esa es una. Y cables eléctricos. Cables eléctricos. Y déjenme ver aquí. Y de estudiar, pues era estudiar el arranque estrella delta. Ya ven que vimos el arranque directo. Entonces, no sé, ¿alguna duda adicional? No. Bueno, vamos a... quiero abrir una presentación para tener listo lo de neumática, pero se resiste por alguna razón. Se resiste a abrir. Entonces vamos a ver si por ahí lo va abriendo. Ok, y mientras déjenme compartirles la pantalla de lo que... Ok. ¿Ya ven mi pantalla? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Vale. Pues nos habíamos quedado por aquí, ¿no? Habíamos visto esta gráfica que tenía que ver con la corriente que suele demandar un motor durante su arranque, y esto es pues para vencer toda la inercia de la carga. Se tiene que producir un campo magnético bastante grande, y decíamos que esto no es tan deseable, ¿verdad? Porque además del desbalanceo que nos causa en las instalaciones eléctricas, además de ese desbalanceo,
para el mismo motor pues es dañino, ¿verdad? Porque puede, se produce tanto calor en por unos momentos que puede, o suele, más que puede, suele afectar el aislamiento. No sé si se imaginen cómo es por dentro un motor eléctrico, pero son una serie de bobinas con un cable que se llama cable magneto, es un cable pues delgado, o un alambre más bien, un alambre delgado o un cable delgado a veces, que está formado como si fueran varias bobinas. El diseño de la bobina depende mucho del diseño del motor, no es un solo tipo de bobinas. Y está pegado uno con otro, ¿verdad? Lo único que los mantiene aislados, que no haya un corto entre ellos, es que está recubierto de un barniz, es un barniz aislante, pero ese barniz pues tiene una resistencia. Ese barniz pues suele dañarse, ¿no? Con la temperatura. Entonces produce ahí cortos, ¿no? Cortocircuitos, fallas a tierra, etcétera. Una falla a tierra es cuando tenemos una bobina o un cable que está que está teniendo una fuga de corriente y tiene y crea esta fuga de corriente, pues se va en la parte de la carcasa. Eso se llama falla a tierra y puede ser de manera o por contacto directo o sin contacto, simplemente la corriente brinca y se va hacia la carcasa, ¿no? Como si hiciera un arco eléctrico. Pero otras ocasiones esto está en contacto con algún otro componente del motor y entonces hay una falla a tierra con un contacto directo. Entonces decíamos que esto no es deseable que arranquemos motores de manera directa, sobre todo si son grandes. Como la norma como tal no nos permite usarla para motores ya después de cierta capacidad, creo que es de 10 caballos según la norma, pero pues en la práctica la recomendación es que sean mucho menores, ¿verdad? Que sean mucho menores los motores que se deban arrancar bajo este método. Dudas del arranque directo, vimos el diagrama. Este diagrama ya no era un diagrama unifilar, ¿verdad? También vimos que era un diagrama que representaba tanto la etapa de potencia, que es la que ustedes pueden ver donde está el motor, como la etapa de control. Y las dos están representadas primero con una simbología ya normada, y segundo, déjenme admitir aquí a sus compañeros. Y la segunda está bueno, primero dijimos, está representada ya en una simbología normalizada, y segundo está de manera, bueno, ya representa todos los cables conectados, ¿verdad? Sí, o sea, ya no nos representa una sola línea. Podría hacerse, pero no se acostumbra. ¿Ok? ¿Dudas de este diagrama, chicos? ¿Estudiaron la simbología? ¿Dudas? ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo está el esquema de potencia y, bueno, la etapa de potencia y la etapa de control en este esquema?
Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos? Porque voy a preguntar y pues seguramente esto va a ser tema Profe, esa parte de que dice relé térmico, relé térmico, ajá. esa no entendí muy bien. O sea, bueno, por ejemplo, esa línea, bueno, esa parte que dice, pues sí, relé térmico y está pegada a contactor. ¿Está pegada a qué? Arriba, ve que dice contactor. Contactor. Ajá. Bueno, todos estos componentes ya los vimos en láminas anteriores, ¿verdad? Y también, si recuerdan, estábamos explicando el esquema y nos regresábamos a ver qué elemento era. Entonces, no sé qué parte no entendieron, no entendiste o cómo, o cuál es la pregunta. ¿Qué es un relé térmico? Ya vimos que es una protección para el motor y para la instalación en caso de que el motor tenga una sobrecarga, ¿no? Un motor puede tener una sobrecarga por diferentes razones. Ajá. ¿Llevaste máquinas eléctricas o motores eléctricos, alguna clase así? No. Bueno, un motor eléctrico puede tener sobrecargas, se le llama sobrecarga cuando demanda, eléctricamente cuando demanda una corriente mayor a la nominal. Ya sabemos que es la corriente nominal, ¿verdad? La corriente nominal es la que por diseño el motor debe de demandar y esta debe estar cercana al dato de placa, ¿ok? Entonces, un motor, imaginemos una bomba de agua, como las que tengan en su cisterna. Bueno, no como esa, porque la de su cisterna seguramente es monofásica, este es un motor trifásico, pero una bomba de agua, ajá, puede tener sobrecargas por diferentes razones. El actuador como tal es el motor, pero el motor por sí mismo, también ya platicamos que lo que demandamos de él es un trabajo, ¿verdad? Él es el que se va a encargar de convertir la energía eléctrica en un trabajo mecánico, en este caso, de naturaleza rotativa. El motor lo único, en este caso, este motor lo único que sabe hacer es girar. Y al girar nos proporciona un torque y un movimiento mecánico y una velocidad y una dirección. También todo eso ya lo explicamos. ¿Sí? Entonces, este motor debe de estar asociado a algún elemento. Ajá, puede ser a una caja de engranes llamado motor reductor, ajá, para mover un transportador eléctrico. Si el motor reductor, por alguna razón, falta de mantenimiento, por un atoramiento mecánico, ese motor reductor no trabaja de manera adecuada, pues al motor eléctrico le va a costar trabajo a ese reductor, le va a costar trabajo al motor mover ese reductor, ajá, por lo que quieran, por un atoramiento mecánico en el transportador, ajá, por falta de lubricación, por una deficiente lubricación en la caja, ¿no? En la caja de engranes, por un desgaste, ajá. También un motor puede tener una sobrecarga si no le dimos un mantenimiento adecuado. El motor tiene elementos mecánicos, ¿no? Como los que ya comentamos, que son los rodamientos. Los rodamientos van montados sobre la tapa trasera y la tapa delantera, y es lo que sostiene físicamente al rotor. Ya vimos que es un rotor en un motor, ¿verdad? Ya vimos que es el rotor, es el que lleva la flecha y es el que genera el movimiento. Entonces, si nosotros no le dimos buen mantenimiento a nuestros rodamientos, que algunas personas les llaman valeros, ajá, entonces vamos a crear también ahí una fricción mayor, ¿sí? Se van a estar desgastando las bolas son las esferas metálicas que corren sobre la pista interior y la pista exterior para que gire esto, y entonces vamos a estar provocando que el motor
se esté esforzando más para realizar su trabajo. Al esforzarse más el motor, va a demandar más corriente. Al demandar más corriente, se va a calentar más. Ajá. Y al demandar también más corriente, los cables que lo alimentan también se van a calentar de más. Ajá. Y entonces ese relé térmico tiene ahí unos elementos, ¿sí? Que precisamente trabajan por ese principio, ¿verdad? Por el principio de temperatura. Estos se van dilatando. Estos elementos sufren una deformación, se dice que se dilatan con la temperatura, ¿sí? Y entonces, pues, al tener esta deformación, esta dilatación, pues crean por ahí un efecto mecánico, ajá, y una señal eléctrica de manera indirecta, ¿sí? Que lo que hace es que desconecta, ¿verdad? Primero manda una alarma para decirte que está sobrecargándose, ¿sí? El relevador térmico. Y segundo, desconecta el equipo, porque si se sigue operando, desconecta la alimentación al motor, porque si sigue trabajando bajo ese régimen de sobrecarga, pues se va a dañar, se va a terminar dañando el motor. Ok, entonces es en resumen, es una protección contra sobrecorriente. Ok. Ok, sí, muchas gracias, profesor. Sí, ya me quedó bastante claro. Entonces es toda una reseña de lo que ya vimos antes, pero sí. Ojalá pudieran tener preguntas más concretas y que no nos obliguen a regresarnos mucho. No tengo inconveniente excepto el tiempo, ¿verdad? Y no sé si entiendan el diagrama el diagrama de potencia es muy fácil de ver, ¿verdad? Se toman 3 alimentaciones, lo que es la tensión 1, la tensión 2 y la tensión 3, ajá, de las líneas de alimentación. Y además se conecta la carcasa, que es la línea punteada, a la línea de tierra. Entonces, las 3 alimentaciones, porque es un motor trifásico, son 3 líneas vivas, tienen que ir alimentando al menos esos 3 elementos que aparecen ahí: el magnetotérmico, el contactor y el relé térmico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque además hay una normatividad. El que un motor esté conectado así no es por mero capricho, ¿verdad? Es que tiene que cumplir la normatividad de la instalación para proteger a las personas, para protegerse a sí mismo el equipo y para proteger a la instalación eléctrica. Por eso es que están estos 3 elementos, ¿sí? El magnetotérmico es un elemento que es entre manual y automático, por ejemplo, ¿sí? El contactor es un elemento totalmente automático que ya vimos que va a activarse por medio del campo magnético que va a generar una bobina. En el contactor nosotros vamos a tener una señal que le vamos a llamar la señal de control, una alimentación de control que va a alimentar la bobina. ¿Sí se acuerdan de eso que vimos, la imagen del contactor, que vimos que en A1 y en A2 se conecta la tensión de la bobina, que en este caso era de 380 volts para el caso del contactor que nosotros vimos? Aquí estamos pensando que está un motor que está a 220 volts, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y luego la etapa de control, esta etapa de control que ustedes ven aquí, ¿sí? Bueno, este es el esquema del circuito de mando que va a controlar, ¿sí?, este circuito de potencia. Ajá. Y también debe de estar protegido. Tiene su magnetotérmico, ajá, o su termomagnético, es indiferente cómo les llamemos. Y de ahí viene una serie de elementos, ¿no? Empezamos por una protección, ¿no? F2, ahí nos dice F2, es un fusible o una señal, creo que sí. Es un elemento de botón, ¿no? Un botón que seguramente es
es el paro de emergencia, por ejemplo, o, no, ahí es un elemento, aquí nos dice por esta pequeña señal que se ve aquí, nada más que no la alcanzo a ver tan fácilmente, este elemento es un elemento pues de protección, ¿verdad? Después viene un S0, que seguramente ese S0, que es el siguiente, aquí tiene una muesquita que dice que es una señal de protección aquí alrededor, pero está muy pequeñita, no está tan fácil de verse, es por ahí una señal, ¿ok? Que es igual a la que tiene el relé térmico. Entonces ahí también tiene su protección térmica. Ajá. Y después viene este S0, no sé si lo alcancen a ver, este S0. Este S0 seguramente es un botón por la forma, por su simbología, es un botón, estos que vimos rojos, tipo hongo, o de Z les llaman, que tienen un enclavamiento mecánico, que seguramente ese es el paro de emergencia. Ajá, y es normalmente cerrado. Cuando nosotros activamos ese botón presionándolo, entonces desconecta la alimentación a todo el circuito para que pare el motor en caso de una emergencia. No es el botón de paro, de stop, es el paro de emergencia, ¿ok? Y va a desconectar todo el circuito, tanto de control como de potencia. El siguiente elemento S1, ese es el botón de arranque, es un botón verde generalmente, o un botón negro, que es con el que vamos a arrancar nuestro motor, o es una perilla giratoria con el que nosotros vamos a activar vamos a echar a andar nuestro motor, ¿verdad? Está alimentado, mientras el de arriba suspende la alimentación en los circuitos, lo que hace es cerrar el circuito, es como si ustedes encendieran la luz de su casa, ¿verdad? Pero bueno, es otro tipo. Ajá. Al cerrar ese circuito, yo energizo la bobina del contactor, ¿sí? Yo energizo la bobina del contactor y energizo una señalización. Miren, pasa el circuito, la corriente pasa por aquí, energiza esta bobina, este es el símbolo de la bobina, ya lo deben de saber, y alimento también este piloto es una lámpara, un foquito, que nos va a decir que mi circuito está energizado y que nuestro motor está trabajando. Y esta bobina es la bobina que tiene el contactor, y tiene la letra K1, que es igual a la nomenclatura que tiene este contactor, ¿ok? Este contactor se llama K1. Esta bobina es la bobina asociada al contactor K1. Al energizarse esta bobina por primera vez, o más bien al momento en que se energiza, según este esquema, o así lo marca este esquema, se dice que se retroalimenta a sí mismo, es decir, se queda energizada a través de dos líneas en paralelo, ¿no? Para que esa bobina arranque. Entonces, aunque el botón S1 se vuelva a abrir, aunque el botón S1 se vuelva a abrir, la bobina seguirá energizada. ¿Hasta cuándo? Una de dos, hasta que el relé térmico detecte algún problema en el motor y mande una señal a abrirse, o el magnetotérmico detecte una anomalía en el circuito eléctrico y mande desenergizar todas las tres líneas, o lo más normal es que si yo quiero parar mi máquina o mi motor o mi bomba, yo vengo y aprieto este tercer botón, que es un botón de paro. Este es un push button, S1 y stop son botones, por lo que dice ahí la simbología, son botones de tipo push. Es decir, yo lo único que hago es darles un pulso, mientras S0 es un botón de enclavamiento mecánico.
¿ok? Entonces, ahí yo espero que ustedes ya no tengan ninguna duda en cuanto a la simbología y en cuanto a la forma en cómo el circuito va a la lógica eléctrica del circuito. En este caso, este es un diagrama de contactos, ¿no? Va representando ahí los botones y ustedes van a ver esto, si no es que ya lo vieron, en automatización industrial, ¿no? Y de ahí, de este esquema es de donde se desprende la lógica para programar los PLCs a través de uno de sus lenguajes, ¿verdad? Que es el diagrama de contactos. Aquí lo que nosotros estamos viendo son interruptores abiertos y cerrados, ajá, o que en el PLC, bueno, tiene una simbología análoga, ¿vale? Entonces, K1 ahí es una bobina, M, esta que aparece aquí, M, ¿sí? Es un botón asociado al motor, que aquí nos dice que el motor ya está trabajando, ajá. Y vean, K1, aquí aparece K1, ¿verdad? Está asociado, es una referencia, ¿sí? En el caso del botón, esta lámpara es M, está asociado al motor, ¿sí? Y cada uno de estos tiene su nomenclatura, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los magnetotérmicos, aquí me dice, este es K1, ajá, que es un termomagnético trifásico que protege el circuito de potencia, pero acá tenemos un magnetotérmico o un termomagnético llamado Q2, aquí es Q1 y aquí es Q2, ajá, porque son dos magnetotérmicos diferentes. Uno es bifásico para el circuito de control y otro es trifásico para el circuito de potencia. Chicos, ¿dudas? No sí, profesor. Ajá. Yo sí tengo una duda. Bueno, en el diagrama de la diapositiva pasada, sí, justamente en el sistema en el circuito de control, el primer elemento que se conecta, no sé si esté mal o lo estoy confundiendo, también lo podría conocer como disyuntor, profesor. Bueno, hay un funcionamiento diferente entre un magnetotérmico y un disyuntor. Hay protecciones que son disyuntores, pero el disyuntor lo que hace es que bueno, también lo explicamos en la clase pasada, el disyuntor lo que hace es que te va a detectar una corriente diferencial, es un termomagnético, pero su chiste, vamos a llamarle, o su diferencia, es que va a detectar una corriente diferencial. ¿Qué es una corriente diferencial? En teoría, este motor va a estar demandando la misma corriente por cada una de sus fases. Ajá. Por U, V y W, si tú te das cuenta aquí viene U1, B1 y W1, así se nombra la entrada del motor. Antes del contactor se llama T1, T2 y T3, ¿no? Ya una vez que pasa el relé y que está entrando, ahí están 1, B1 y W1. Como asumimos que los voltajes están balanceados y que el motor está trabajando de manera normal, si yo checo la corriente con un amperímetro o con un instrumento montado en tablero, ajá, mido la corriente en amperes en cada una de esas líneas, me tiene que dar una corriente muy parecida, ¿verdad? 3 amperes vamos a pensar. 3 amperes, 3.1 o 3.05 y 2.9. Ajá. ¿Sí? Son corrientes parecidas, muy cercanas. Ajá. Entonces, pero si de alguna manera se me empieza a desbalancear la corriente ahí y empieza a marcar, digamos, 2.7, 3.4 y 3, entonces algo está mal en mi motor, algo está pasando.
Hay un circuito, hay un conjunto de bobinas que está jalando más corriente, ¿sí? Y entonces el disyuntor tiene la función de detectar esa corriente diferencial, esa diferencial de corriente entre las tres líneas. Y entonces se va a desconectar. Ustedes podrían tener un interruptor diferencial, aunque monofásico, en los baños de su casa, ¿no? En los baños de nuestras casas, como son zonas húmedas, por ahí tenemos a veces interruptores, además del interruptor o de la pastilla que está en el tablero, QO, que ya también ya vimos los tableros, podrían tener uno ahí en el baño, que en el momento en el que hay una corriente excesiva por un problema que tenga que ver con que está en una zona húmeda, detecta una corriente diferencial a la que normalmente opera y entonces se dispara automáticamente, ¿verdad? No se espera hasta que se caliente, porque es una cuestión de vida o muerte, porque estás en una zona húmeda, ¿no? Si conectan una pistola de aire por ahí o una rasuradora o algo y por alguna situación llega a tener contacto con el agua, no se va a esperar hasta que digamos, no va a trabajar por sobrecarga, va a trabajar por una corriente diferencial. Tiene una protección. Entonces el disyuntor lo podríamos traducir como un interruptor diferencial. Diferencial, ¿por qué? Porque está monitoreando la corriente entre las tres diferentes fases. Y si alguna se desbalancea, también va a haber un elemento que se va a deformar y va a desconectar el circuito. No sé si eso quede claro. Sí, profesor. Y finalmente tengo una duda ahí con la simbología. Mencionaban que el S0 no es stop. Si fuera stop, tendría como una E, como el S1. Bueno, es que no se alcanza a distinguir bien. ¿Cuál, perdón? Igual en el diagrama de control. En el S0, yo te digo que el S0 no es un stop, sino es el paro de emergencia. Si fuera stop, tendría como una E ahí al ladito del S0. Mira, por ejemplo, es que no. Lo que está aquí, lo que está después de la S0, que parece como una Z, esto que parece como una Z aquí, sí, esto que parece como una Z ahí, es el tipo de accionamiento del botón. ¿Sí? Okay. También los vimos, cuando estuvimos viendo los tableros veíamos un botón rojo, ese es un botón de Z o un botón de enganche. Y aquí lo que está al lado nos dice que es un contacto normalmente cerrado, ¿sí? Es decir, este botón en condiciones normales de operación está cerrado, permite el paso de corriente, ¿ok? Si por alguna emergencia yo tengo que desconectar el circuito, lo más seguro es que no apriete el botón de stop, lo más seguro, y así debe de ser el entrenamiento para los operadores, es que active el botón de emergencia, el paro de emergencia, ¿sí? Y voy a desconectar el circuito, desde ahí voy a desconectar el circuito de potencia eléctrico. Imagínense que a alguien se le atoró la corbata, ¿no? Con lo que mueve el motor, con el motor reductor, con la banda. Y entonces yo tengo que ir rápido a parar la máquina para evitar un accidente. Entonces yo no voy y busco el paro, yo voy y por tamaño y por facilidad, yo voy y aprieto el botón de paro de emergencia, que es el rojo y que además tiene un enganche mecánico. Entonces cuando yo lo aprieto, con una sola vez que lo apriete, su mecanismo, su diseño, garantiza que yo desconecte toda la alimentación al circuito de control, de ahí para abajo, y al circuito de potencia. Ahí voy a desenergizar la bobina, por lo tanto el contactor, al abrir yo interrumpo la corriente tanto en este sentido como en este de acá, ¿sí? Esta bobina se desenergiza, este es el símbolo de la bobina que está dentro de este contactor se abre y yo dejo de mandar
corriente al motor. Ajá. Y entonces se para la máquina. Entonces, eso que aparece como una S o una Z, está asociado a unas líneas punteadas y ese es el accionamiento de ese botón. Yo puedo tener ese mismo botón, pero con otro tipo de accionamiento. Por ejemplo, con una palanca giratoria. Ajá, y entonces es otro símbolo. El S1, el que está acá abajo, que es el arranque, ajá, el arranque ahí me está diciendo que es un contacto normalmente abierto, que yo lo cierro con un push button. Yo lo cierro con un push button, esa señal dura un segundo o menos de un segundo, vamos a decir un instante, y se vuelve o dura mientras yo lo esté apretando, energiza el circuito y cuando yo suelto ese botón se regresa a su posición normal, que es abierto. Pero yo necesito que la bobina esté energizada permanentemente. Entonces, por eso es que tengo este paso auxiliar, este paso en paralelo. Ajá, este circuito en paralelo es un circuito que una vez que yo ya energicé esta bobina, se autoalimenta a través de este circuito. Es la simbología, ¿sí? Es la simbología del circuito. Y entonces, al mismo tiempo energiza esta bobina y energiza esta lámpara. Esta lámpara es un indicador que me va a decir que la máquina está trabajando o que ese motor está trabajando. Es una lámpara verde, ¿ok? Yo podría tener una lámpara también asociada al paro de emergencia, ¿verdad? Que cuando yo activo el paro de emergencia, esa lámpara se prenda. Ajá. O puedo tener una lámpara también asociada a mi botón de stop, que es este tercero. Este botón sí es el botón de paro, no de emergencia, sino de paro funcional. Ajá. Ese también es un botón como el primero, como el S0, es un botón normalmente cerrado, o es un contacto normalmente cerrado, y vean, tienen los mismos números, 1 y 2, mientras el normalmente abierto está conectado a 3 y 4, los que son normalmente cerrados están conectados a las terminales 1 y 2, esa es una nomenclatura normal, ajá, y ese es un botón también push button. Yo lo aprieto, y con que lo apriete un instante, el suficiente tiempo para que se abra el circuito, pues yo desconecto también la alimentación a la bobina, que viene por el circuito paralelo a S1. Y entonces, pues ya, yo paro mi motor. En este tipo es un sistema de arranque de motor directo, se le llama con arranque y paro, pero en este caso el paro es prioritario. Ajá. Si yo llegara a apretar los dos botones al mismo tiempo, el stop y el arranque, el motor no va a arrancar porque tiene prioridad el paro sobre el arranque. ¿Para qué? Por seguridad, ¿verdad? Por seguridad. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, profesor, muchas gracias. Este creo que está un poquito más grande y más legible que el anterior. Disculpe, profesor, tengo una pregunta. En los termomagnéticos dijo que se activaban manualmente, pero ¿podría repetir cómo se botan? A ver. Por favor. Ok. Tú dices este relé térmico. Ajá. Este es el termomagnético. El de acá arriba es el termomagnético. Sí. No, este termomagnético, en particular, te está diciendo que es de accionamiento manual. Este tiene una palanquita, ahí me dice que tiene una palanca, giratoria, ¿sí? Que yo la activo manualmente para energizar mi circuito. Pero también, aquí por estas líneas punteadas, también me dice que yo tengo la señal tanto de la parte magnética como de la parte eléctrica, magnética como térmica, para activarlo y desactivarlo. ¿Sí? Ese magnetotérmico, la parte térmica es la que está en la parte de arriba, ese es el símbolo. La parte de abajo es la magnética, ¿ok? Entonces, ese magnetotérmico se puede activar tanto manualmente, pero tiene por ahí unos elementos que si llega una señal, si hay una deformación,
ajá, por esos elementos internos que protegen mi circuito, que están en contacto con la corriente, entonces se va a disparar. Es como la que le llaman ustedes pastillas en su casa. Ajá. Las pastillas que tienen en la casa en su interruptor. Estas, cuando ustedes crean un cortocircuito, ajá, dispara una corriente elevada porque tienes una falla, tienes un cortocircuito, entonces crece momentáneamente tu corriente a infinito, tiende a irse a infinito, y entonces esa pastilla, ese térmico que tú tienes en el gabinete de tu casa, se dispara. Ajá. Atrás de ese tienes un switch de fusibles, o antes de ese tienes un switch de fusibles. Si no tienes magnetotérmicos, lo que vas a hacer es quemar el fusible, y de esa manera vas a proteger la instalación. Pero lo lógico en tu casa es que tengas el switch de fusibles, el interruptor que también ya vimos, ajá, y después tengas tu gabinete de circuitos, de alumbrado, de cocina, de fuerza, ajá, para cocina, de fuerza para baños, de fuerza para habitaciones, ¿sí? Y si tú creas ahí algo, entonces este se va a disparar y yo me quedo sin luz. Y entonces, ¿qué decimos? Ah, ya se botó la pastilla, ¿no? Es que se botó la pastilla. Bueno, ese es un termomagnético. Ese es un termomagnético que se disparó porque detectó esa corriente que tendía a irse a infinito en el circuito, y entonces lo desconectó. Ajá, lo desconectó, y entonces yo voy y lo quiero activar. Entonces, si yo lo quiero activar, pues tengo que ir y primero subirlo, ¿no? Todo, desconectarlo todo, porque suele quedarse en una posición intermedia. Lo activo todo, lo desactivo todo y luego lo quiero prender. Pero a veces no entra. A veces no entra. ¿Por qué? Porque todavía está caliente. Entonces no me deja que conecte. Tengo que dejarlo un momento en lo que ese elemento se enfría y entonces ya lo vuelvo a conectar. Pero si el corto persiste, no me va a dejar que se conecte. Ajá. Se va a botar y se va a botar. Entonces, o no, ni siquiera va a entrar. Ajá. O no va a entrar porque va a estar todavía deformado los elementos de protección. O va a detectar por ahí la anomalía. Entonces, ese magnetotérmico en particular, por su simbología, me dice que es una palanca que yo activo manualmente y que se desactiva, lógicamente se desactiva a través de unas señales. Estas señales punteadas son eso, ¿no? Que nos dice que tienen por ahí una señal de comando automática. ¿Vale? ¿Dudas? Sí, gracias. ¿Sí? Entonces, a ver, nada más para esto, vamos a repasar cómo se ven los elementos, porque es importante. Yo no sé si ustedes en su vida van a volver a ver este tipo de cosas. Este es mi arrancador, este es el contactor y este es el relevador térmico. El que viene aquí abajo ya puede ir el motor. Aquí este es lo que va a alimentar la potencia al motor, y este va a estar monitoreando. Ajá. La corriente nominal del motor. ¿Sí? Y aquí con yo le puedo decir cuántos amperes va a ir, a cuántos amperes lo voy a ajustar. Ajá. Este es el relevador, el relevador térmico. ¿Ok? ¿Sí? Este es el contactor. Ajá, este es el contactor. A ver, ahorita voy a buscar cómo se ve un contactor por dentro también. Ajá. Estos son los interruptores termomagnéticos. Ajá. Estos son de potencia mayor, ¿no? Estos son de potencia mayor. Estos son electromagnéticos. Este y este son electromagnéticos, no son termomagnéticos, son electromagnéticos y se usan para tableros de gran capacidad. Ajá. Este se usa para un motor pequeño o para un circuito de alumbrado trifásico, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Este se usa para un motor o para un tablero también. Este se usa para un circuito monofásico. Estos son como los que ustedes pueden tener en su casa, ¿no? Que les dicen pastillas. Este es para uso más industrial. ¿Sí?
Y este es un botón que nada tiene que ver con el push button que nosotros vemos en el circuito. Este es un interruptor muy, muy pequeño, como este, pues es como para una licuadora o para un radio X, ¿no? Entonces, todos estos elementos ya lo vimos. Aquí está un disyuntor. Ajá. Es una protección también en un circuito. Este es el disyuntor. Pero la diferencia es que este me va a monitorear, además, la corriente diferencial, que ya les platiqué. Este es un interruptor termomagnético, pero de circuito. Miren, este va en este caso por acá. Este es como para un interruptor principal. Y estos son los interruptores derivados. Ajá. Ok. Entonces, ya vimos la mayoría de los componentes. Ok. Y es importante, me detengo porque yo no sé si ustedes en alguna otra materia van a volver a ver esto. Miren, aquí está una imagen de un motor, ¿verdad? Aquí esta es su caja de conexiones. Aquí llegan los cables de la alimentación que vienen del relevador térmico y aquí los conecto, ¿verdad? Aquí hay unas plaquitas que aquí se configuran, no todos los motores se conectan directamente, ahí se conectan, ahí van las puntas de las bobinas, de los circuitos de las bobinas que forman este estator, la parte del motor fija, la parte eléctrica fija del motor. Este es el rotor, aquí están sus rodamientos, estas ya lo explicamos que se llaman tapa de motor delantera, tapa de motor trasera. Este se llama rotor, este es el que sufre, el que detecta el campo magnético y empieza a girar, y entonces yo tengo aquí mi flecha y en esta flecha yo acoplo algún equipo, una bomba, un reductor, ajá, unas poleas, unos engranes, etcétera, ¿no? Una serie de accesorios que yo puedo estar viendo. Bueno, ¿estudiaron arranque estrella delta? Chicos, ¿estudiaron arranque estrella delta? Sí. Sí, profesor. ¿Dudas? ¿Se entendió? ¿Para qué sirve el arranque estrella delta? O también llamado estrella triángulo, ¿no? Para reducir la corriente, ¿no? Para reducir los picos de corriente. Reducir los picos, no. Para reducir la tensión eléctrica. Ajá. Sí, creamos ahí un divisor, ¿verdad? Creamos ahí un circuito divisor. Ajá, pero para reducir la corriente de arranque, ¿no? Exacto, esto lo que nos va a hacer es vamos a sacrificar un poco el par de arranque al inicio, ¿sí? El par, esta fuerza que nos va a proporcionar el motor en el arranque, la vamos a sacrificar un poco, la vamos a disminuir, pero no vamos a demandar esas 4, 6 o hasta 20 veces la corriente nominal, ¿verdad? Que es la que suele demandar un motor en el arranque directo. ¿Ok? Entonces, este tipo de arranque estrella delta es uno de los más utilizados cuando estamos hablando de arranques por medios eléctricos, ¿ok? No electrónicos, sino eléctricos. Todavía son configuraciones, arranques, son artificios tecnológicos o técnicos en la parte eléctrica que nos va a permitir controlar esa corriente, ¿verdad? Que no se nos dispare y que no nos dañe nuestro motor y que no nos sobrecaliente el circuito y que no nos cree por ahí desbalanceos en nuestras alimentaciones. Ok, ¿entendieron la lógica de funcionamiento? ¿Sí o no? ¿Del arranque? Ajá, del arranque estrella delta.
Sí, que sacrificas el par al inicio para consumir menos energía y que tu motor pueda arrancar. Y ya después lo vuelves a conectar en delta para recuperar el par. Sí, para que ajuste. Por ejemplo, ¿cuál es el elemento que controla la conexión entre uno y otra configuración, entre el triángulo y la estrella y el triángulo? ¿Qué tiene de particular por ahí? Es el único, posiblemente el único elemento que no hemos visto en el arranque directo. Si vemos, pues también, ¿no? En este caso tiene un sistema de fusibles, ¿no? Que es nuestra protección. Sí, ahí nos dice F1, pues es una protección ahora de fusibles, ¿no? Ahí dice F1, en este caso. ¿Sí? Y luego viene otro elemento, ¿no? Que es el termomagnético. ¿Sí? El segundo es un termomagnético. Y luego ya vienen las derivaciones, pero finalmente seguimos viendo el relevador térmico, contactores, o sea, en este caso, en el anterior teníamos solamente un contactor, aquí tenemos 3 contactores, ¿verdad? Para poder hacer la configuración en estrella y en delta. ¿Sí? Vemos también en este circuito que este primero es de fusible, estos son los fusibles, esta es mi protección. Este tiene una protección de respuesta rápida, que es los fusibles. ¿Ok? Es una protección, también se acostumbra mucho en motores, sobre todo. En esta configuración hay unas cajas que tienen ahí unos fusibles. Lo que llega a cambiar es la respuesta del fusible. Fusibles hay de muchos tipos, tanto por su forma constructiva como por su curva de funcionamiento. Su curva de funcionamiento es la curva que describe el fusible al operar, ¿verdad? ¿Cómo va? Hay incluso fusibles que le llaman de respuesta rápida, ¿no? Sí. Entonces, ¿pero qué elemento es el elemento clave aquí que no hemos visto en el arranque directo? ¿Quién me dice? Chicos, no quiero que se lo sepan, quiero que participen. Y digo, y si se lo saben, qué mejor. ¿Cuál es el elemento clave? ¿Todos estudiaron? Profesor, ¿puede ser el temporizador? El temporizador, efectivamente. ¿Sí? Yo aquí tengo un elemento diferente al que ya hemos visto. Tengo un temporizador eléctrico, que es con un mecanismo que va a controlar el tiempo de transición entre el circuito en conexión en estrella, y va a pasar al triángulo. Es decir, ese temporizador me va a definir, yo voy a poner ahí el tiempo que el circuito va a estar en el régimen de bajo par. Y ya una vez que venza esa inercia y que haya pasado la etapa de arranque, entonces yo ya lo voy a hacer que conecte ahora en estrella. ¿Ok? Entonces, aquí el elemento que tenemos diferente como tal es el temporizador. Y el temporizador en este circuito, pues está marcado aquí, ¿verdad? Aquí como KM1, KM1, este circuito, KM1, perdón. Este es el que viene, es una señal temporizada. Es un contactor, perdón, yo les había dicho hace un rato que este era un termomagnético. No, esta es mi protección. En este caso ahorita es por fusibles, no es por termomagnético, es por fusibles. Luego viene mi primer contactor, KM1. Este es el que va a estar temporizado, ¿verdad? Sí. Ok, este es KM1. Si ven, si este es el símbolo de bobina, tiene aquí
un cuadrito adicional a diferencia de esta y de esta. Ajá. ¿Por qué? Porque aquí voy a tener yo ese contactor comandado por un temporizador. Ahí a ese contactor va a tener un temporizador asociado. Y va a permitir el cambio de régimen entre la conexión estrella y la conexión triángulo. Ahora, ¿qué es la conexión en estrella y la conexión triángulo? Bueno, es la manera en cómo están conectadas las bobinas de mi motor. Ajá. Acá vemos, esta es la caja de conexiones que ya les había comentado. Aquí están las partes internas del motor. En esta caja de conexión yo tengo aquí unas plaquitas, o a veces no tengo esas plaquitas, sino que tengo solamente puntas. Cada una de esas puntas tiene un número, que es el número de la bobina, y entonces yo tengo que saber cómo interconectar esas puntas, esos cables, para saber si el motor lo conecto en estrella o lo conecto en delta. Ajá. Entonces, en este motor en particular, en este tipo de motor, aquí me dice, si tú quieres conectarlo en estrella, tienes que conectarlo así. Ajá. Si tú lo quieres conectar en triángulo, lo tienes que conectar así. ¿Ok? Entonces, aquí cómo funciona esto, ¿no? Pues igual yo tengo un circuito de fuerza, ajá, que tiene a los contactores y a las protecciones de mi motor. ¿Sí? Y acá yo tengo un circuito de mando o un circuito de control. ¿Sí? Si yo cierro aquí este switch, pues yo ya tengo alimentación aquí a la entrada del contactor, KM1. Ajá. Entonces yo ya tengo entrada ahí a la parte superior de mi contactor. Ajá. ¿Y qué está esperando ese contactor? Pues está esperando que se energice su bobina. Ajá, que se energice su bobina para poder cerrar. Entonces, ¿cómo voy a energizar yo la bobina de este KM1? Bueno, pues me vengo a mi circuito de aquí, ¿no? Entonces yo aquí, pues voy a tener mi protección también. Ajá. Aquí yo tengo este circuito de control, en este caso, es un circuito monofásico, es decir, tiene una línea únicamente energizada y tiene un neutro. Es decir, estas bobinas son a 120 volts, por decir algo. Ajá. De corriente alterna. Entonces, yo tengo mi circuito aquí cerrado. Ajá, mi corriente yo la tengo ahorita hasta aquí. Ajá, hasta aquí. Entonces, está esperando que yo apriete S1, que es mi botón de arranque. En el momento en que yo lo cierre, la corriente va a circular por toda esta parte y va a energizar su bobina de KM1. Va a energizar la bobina de KM1, que es una bobina temporizada, ¿verdad? Entonces, en el momento en el que yo tenga corriente aquí, entonces este contactor se cierra y empieza a circular corriente hasta el motor por este lado. Ajá. Pero también hacia este lado. Ajá. Ok. Pero aquí mi contactor sigue abierto. ¿Sí? A ver, vamos a ver si el contactor aquí sigue abierto. Yo tengo corriente aquí porque ya cerré el circuito. Tengo corriente aquí, ya se prendió mi lámpara. Ajá. Esta lámpara está prendida. Tengo corriente aquí, que es la bobina M2, ajá, KM2, que es esta. ¿Sí? Entonces también cuando yo cierro este botón, lo que pasa es que se cierra KM1 y se cierra KM2. ¿Por qué? Porque yo tengo corriente en esta bobina y en esta otra. Sigan el circuito, imaginen que este botón está cerrado, ajá, y vean que el circuito tiene continuidad tanto en esta línea como en
como en esta línea, que es el piloto, que es el indicador, como en esta línea. En esta no. Ajá. En esta no. Uh-huh. Sí. Entonces, quiere decir que yo estoy alimentando al motor, le llega corriente por aquí, pero también llega una corriente de este lado, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Y el único contactor que está abierto en este momento es este. Y este contactor se va a cerrar cuando haya una conmutación aquí, en KM1. Uh-huh. Cuando este KM1 cambie, entonces este circuito se va a cerrar y este se va a abrir. Y entonces voy a energizar KM3, que es este contactor 3. ¿Vale? Entonces, perdón, este contactor se va a abrir. Ay, no alcanzo a ver el número aquí. Bueno, se va a abrir un contactor, ¿sí? Y va a quedar la corriente por otro lado y ya va a quedar el motor va a quedar a plena carga, se llama. Ajá. Entonces, lo que hace es conmutar un par de contactores a través de un tiempo y este tiempo está en función de cuánto tarda el motor en alcanzar cierta velocidad, ajá, cierto torque. ¿Dudas, chicos? Sí, profesor. Mencionaba que el temporizador pues tiene, vaya, la redundancia, un tiempo marcado. ¿Cuál es el tiempo que se acostumbra que tenga este temporizador? Mira, depende del tamaño del motor, de alguna manera, ajá, y de lo que vaya a mover. Pero, pues estamos hablando de segundos. Ajá, 3 segundos, 5 segundos. No es así de que se tarde mucho, no, estamos hablando de segundos. 30 segundos ya es algo exagerado. ¿Por qué? Porque también si yo dejo mucho tiempo funcionando a mi motor en el régimen de bajo torque, se va a sobrecargar. Ajá. Ok, gracias. Entonces, estamos hablando de segundos. Uh-huh. ¿Vale? Hay muchos otros tipos de arranques, por ejemplo, de arranque mediante resistencias estatóricas, ¿no? Hace algo similar. Miren, aquí podemos nosotros ver, por ejemplo, las resistencias del estator. Ajá. Este estator representa que ese estator tiene 3 bobinas. Hay de 3, hay de 6, hay de 9. Ajá. O sea, hay de más bobinas, ahí nada más representa 3. Y eso está conectado en estrella, ¿verdad? Si se dan cuenta, ahí está conectado en estrella. Ese motor nos dice que su estator, las bobinas del motor, del estator del motor, está en estrella. Uh-huh. Y ahí lo que estamos haciendo, ahí va a ser lo mismo, vamos a evitar ese pico de corriente en el arranque y esas resistencias son variables y entonces al principio van a marcar mucha resistencia para evitar que el motor jale muchísima corriente, ¿sí? Y conforme el motor vaya ganando velocidad, esas resistencias van a ir cediendo hasta que llegue a su voltaje nominal, ¿no? Vemos que ahí las resistencias en el circuito están conectadas en paralelo a cada una de las fases. Esa es otra forma de conectar motores de cierto tamaño, ¿ok?
Hay arranques en resistencias estatóricas. Hay otro que es con autotransformadores, es otra manera, ¿verdad?, de conectar. Vemos ahí igual, estamos controlando la tensión a través del autotransformador. Igual, hasta que alcanza ya una velocidad adecuada, que ya venció la inercia de arranque, ¿sí? Entonces ya suministro la tensión normal para que el motor ya trabaje en un régimen nominal también. Y vean, hay muchas variaciones, ¿no? Este se llama arranque CUSA. ¿No? Tiene un transformador y una resistencia y vienen diferentes configuraciones. Y aquí, bueno, vaya notando, ¿no? En todos los casos, aquí también tiene un temporizador, ¿verdad? El KA1 me dice que es un contactor temporizado. Por esto que nos dice aquí, ¿no? Por esta señal. Estas no, estos otros dos bobinas no son temporizados. Quiero ver. Vamos a ver otro tipo de arranque. Bueno, después ya llegamos a la parte donde empezamos a usar ya tecnologías más modernas para arrancar motores. Ya hay arrancadores electrónicos que se llaman arrancadores suaves o así, arrancadores electrónicos de motores. Estos ya usan otros elementos, ya no usan contactores, ya usan tiristores, ¿no? Entonces aquí simplemente conectamos entrada y salida y algunas señales de control, que van hacia los diferentes componentes del circuito de mando, como señalizadores, como botones. Y este elemento ya incluye incluso algunas protecciones también por ahí, ¿verdad? Aquí vemos cómo se ve físicamente un tipo de arrancador electrónico, le llamamos arrancadores suaves también, y acá vemos cómo cada una de las fases del motor va a estar conectado a un tiristor, que son unos elementos que me permiten usar altas potencias y altas corrientes. También eso ya lo deben de conocer, que son los tiristores. Y miren, como dice ahí, dice, su funcionamiento se basa en la modificación de la señal de tensión a medida de reducir la tensión e irla aumentando gradualmente. Y dice, cuentan con un cambio suave de tensión en comparación con el arranque por autotransformador. Y cuentan con un puente de 3 interruptores en oposición. Esos son los que están aquí, son sus 3 interruptores, sus 3 tiristores en oposición. Uno va para acá y el otro para acá. Pero vean, por eso se le llama arrancadores suaves, porque dice, cuentan con un cambio suave de tensión. Entonces, ahí es más o menos, esta es otra, pero ya este es un dispositivo electrónico, ¿ok? Este es uno que es con una resistencia variable, también, ¿no? Que yo ahí voy controlando el arranque a través del rióstato, ¿no? Y aquí, bueno, nos da un par de arranque mayor al principio. También es una configuración. Y este es para un motor que se llama de rotor bobinado. No todos los motores son bobinados. Aquí se llama rotor bobinado porque vean aquí este rotor tiene esta parte de acá que le llamamos delgas y tiene ciertos devanados, ciertas bobinas, ¿verdad? Y este motor pues usa algo que se le llama escobillas, que son
carbones, les llamamos también carbones, las escobillas. Ajá. Este es otro tipo. Ajá. Este es un arranque mediante aquí dice control de velocidad. Lo conocemos como variador de frecuencia. Aquí controlamos la velocidad del motor variando la frecuencia de la corriente, ¿no? Ustedes saben que nosotros tenemos un voltaje de 120, por ejemplo, o de 220 o de 440 en corriente alterna a 60 Hz. Entonces yo aquí lo que hago es que hago una rectificación. Tengo una etapa de rectificación donde yo vuelvo, le quito la frecuencia a la corriente. Ajá. La vuelvo como si fuera directa, ¿sí? Deja de ser senoidal y la paso directa. Y después la vuelvo a hacer que oscile, ajá, le vuelvo a dar frecuencia, pero ahora ya de manera controlada. Al principio yo no puedo controlar la frecuencia, ¿verdad? Llega a 60 porque así me la suministra la compañía de luz, llega a 60 Hz. Pero cuando lo paso por este dispositivo electrónico que se llama variador de frecuencia, ajá, la linealizo y luego la hago, le induzco la frecuencia que yo necesite. Generalmente no podemos darle no es recomendable darle una frecuencia menor a un 60-70% al motor, ¿verdad? Para ese tipo de control yo uso otra cosa que se llama servo drives y es otro tipo de motor. También es importante eso. Los motores de construcción normal, general, a veces no es muy recomendable controlarlos con variadores de frecuencia. Tal vez a estas etapas de la tecnología ya todos los motores todos los motores nuevos tengan la capacidad de arrancarlo tanto de manera directa o con uno de los artificios que vimos, el estrella delta, el reóstato, las resistencias, el autotransformador, pero hay motores que se deben de solicitar así. Oye, pues, ¿con qué vas a arrancar tu motor? Lo voy a hacer con un arranque suave. No, lo voy a hacer mediante arreglos eléctricos. No, lo voy a arrancar con un variador de frecuencia. Entonces, estos motores para variadores de frecuencia tienen otro tipo, son de un diseño diferente. ¿Para qué? Para que puedan funcionar con variador de frecuencia. ¿Por qué? Porque a veces incluso nosotros vamos a hacer que nuestro motor trabaje con una frecuencia superior a los 60 Hz. ¿Sí? Le vamos a dar un porcentaje mayor de velocidad. Entonces, es importante cuando vamos a seleccionar un motor para que use un variador de frecuencia, que lo seleccionemos bien. Ajá. Y así al fabricante o en el catálogo del fabricante vamos a buscar que permita esa condición de usarlo con frecuencia variable. Y entonces aquí lo que pasa es eso, ese variador de frecuencia se usa mucho para control de velocidad. Ajá. Pero es un control de velocidad no tan preciso, ¿verdad? Les digo, para control de velocidad y de torque, bueno, aquí podemos controlar también el torque, tiene esa ventaja, ¿no? Tiene esa ventaja, podemos controlar la velocidad, podemos controlar el torque, e incluso la dirección de rotación del motor con este dispositivo, cosa que con el de estado sólido, con el que vimos anteriormente, no siempre es posible. Con este sí. Entonces dice, el dispositivo es el dispositivo más empleado para arranque, ¿no? Por medio de frecuencia. Dice, el método consiste en aumentar la frecuencia desde un valor 0 hasta su valor nominal. Cuidado con esto. Entonces, para poder aumentar la frecuencia desde el valor 0 hasta un valor X,
que puede ser el nominal, que es 60, por ejemplo, el valor nominal es 60. Primero tenemos que rectificar la onda, es un rectificador de onda completa que me va a volver la corriente directa, no va a tener frecuencia. Pero después viene la etapa de inversor. Vean, viene primero la etapa de potencia de entrada. Ya una vez que entró al dispositivo, viene la etapa de rectificación. En ese momento ya me da un voltaje fijo en corriente directa, pero no le entrego la corriente directa al motor porque mi motor es de corriente alterna. Entonces lo paso por la etapa de inversor. Por eso también a los variadores de frecuencia van a escuchar que les llaman inversores, porque tiene una etapa de inversión. Entonces, ya con el inverso, en la etapa de inversión, es donde yo le empiezo a dar una frecuencia controlada. Y esta frecuencia controlada puede ser que yo la pase rápido a 30, por ejemplo, o a 45 Hz, para que en esa frecuencia trabaje siempre mi motor, o pueda darle diferentes frecuencias, ¿no? ¿Sí? Puedo alargar yo el tiempo de que llega a la frecuencia necesaria. Ahí dice que llega a la frecuencia nominal. Bueno, yo he visto aplicaciones de estos equipos donde la frecuencia nominal no es la del motor, ¿no? No es de 60 Hz. A veces le damos un poco más, a veces le damos menos. Y no sirve únicamente para arrancarlo, sirve para operarlo. El motor va a estar operando con diferentes dados. ¿Por qué? Porque esos dispositivos, estos variadores de frecuencia, tienen integrado también un sistema de control inteligente que me va a permitir hacer varias cosas, ¿verdad? Yo lo voy a poder, digamos, hasta programar para que trabaje en diferentes tiempos con diferentes frecuencias. ¿Sí? Ok. Dice, el flujo magnético no varía durante todo el proceso, permitiendo un par alto. Esa es una ventaja. Puede ser de par constante. ¿Por qué? Porque el flujo magnético no va a variar. Y dice, disipa menos energía en el arranque. Bueno, este es otro. Ustedes van a ver este dispositivo de manera más amplia en la materia de automatización industrial. Incluso por ahí puede haber alguna práctica, ¿no? Yo cuando hice ese laboratorio, dejé instalado por ahí un variador de frecuencia. En ese entonces era un Mitsubishi de la familia FX y un motor pequeño, un motor, creo que era monofásico, es un motorcito ahí monofásico para hacer una pequeña prueba, ¿no? Y ese variador tiene muchas funciones. Tiene muchos relevadores de control, tiene muchas funciones de control que yo lo puedo programar ahí para que el motor arranque lento, pare rápido y luego haga una secuencia ahí particular. Entonces, de esto van a ver, y esto se usa mucho. Esto se usa muchísimo en la industria. Hablando de motores de corriente alterna, porque para motores de corriente directa usamos algo que se llaman servodrives. O sea, hay unos motores que llaman servomotores, que son para un control de velocidad muy preciso. Y estos no usan variadores de frecuencia, sino usan algo que se llama servodrive. Por ejemplo, un robot tiene varios motores. Estos motores están controlados por servodrive, por ejemplo. Máquinas empacadoras que deben de describir unas rutinas, deben de desempeñar unas rutinas muy precisas, muy particulares, también usan estos servodrives, ¿no? Hay una serie. Bueno, estos son para motores monofásicos, son otros elementos. Aquí me dice que tiene un interruptor centrífugo. Conforme el motor va agarrando velocidad, va a llegar un momento en que esta energía que produce la rotación, esta energía centrífuga que permite la rotación, va a hacer que conecte este interruptor y entonces va a entrar el voltaje total, ¿no?
También es para evitar altas corrientes. Vienen otros para otro tipo de motores, ¿no? Por ejemplo, vienen los de motores de corriente continua. Antes, cuando no existía la electrónica de potencia, como estos arranques suaves y los variadores de frecuencia, era muy difícil controlar los motores, la velocidad, el par y varias cosas de los motores de corriente alterna. Entonces, se prefería tener corrientes motores de corriente directa en las máquinas, ¿no? De hecho, también por ahí en el CDM teníamos muchos motores que una empresa donó porque llegó la tecnología electrónica de potencia para motores de corriente alterna, y entonces era mucho mejor. Pero ahí hay muchos motores también, por ahí había un lote de motores de corriente directa, muy grandes, ¿no? De varios decenas de caballos incluso. Y son muy caros, pero eran muy buenos para el control. Ahora con la electrónica que les digo, con estos dispositivos como el arranque suave y los variadores de frecuencia y los servodriver, ya ya esos motores no se usan tanto, ¿no? Aquí hay algunos, ¿no? Como el uso de reóstatos y otros de dispositivos electrónicos. La naturaleza del motor es diferente. Ajá. Y aquí vienen estos servomotores, ¿no? Y los servodrives. Aquí lo que vemos son estos servomotores. Estos motores así se ven. Ajá. Ya no tienen una caja donde se conectan unos cables, ¿no? Nada más los puros cables de potencia. Ahí ya tienen, en la parte de atrás, tienen un dispositivo que se llama encoder. Un encoder, no sé si lo conozcan. Lo tuvieron que haber visto por ahí en electrónica o en alguna otra materia. Tal vez también en automatización. Tienen un dispositivo que se llama encoder. Ese encoder va sensando mediante una especie de pulsos, va mandando una señal, va sensando la posición y mediante pulsos de ondas cuadradas, pulsos de ondas cuadradas, va mandando estos pulsos y los va contando, ¿verdad? Y entonces sabe en qué posición está el motor, en dónde arrancó y a dónde va. Estos motores se usan para controles muy, muy precisos, ¿no? Muy precisos. Son servocontrolados. Son motores servocontrolados. En este caso, sus rotores son rotores magnéticos, están formados por imanes permanentes, y dan un torque potentísimo. Un motor pequeño da un torque bastante grande, ¿no? Entonces puede arrancar muy rápido gracias a ese torque, puede jalar mucha carga. Tienen muchas ventajas. Dice, los servomotores son motores dotados de elementos que capten ciertos parámetros para su control. ¿Cuáles son estos parámetros? Pues me manda a través de cables de cables muy especiales, ¿no? Mandan por ahí unas señales que se llaman multiplexadas, mandan información de la posición en la que se encuentra, de la velocidad a la que se está moviendo, cuánto torque tiene, qué dirección, etcétera, etcétera. Estos, la verdad es que les digo, sirven incluso pues para motor, para robots, ¿no? Y para muchas máquinas muy complejas, para máquinas de control numérico, para máquinas envolvedoras, etcétera, ¿no? Estaría bien que buscaran por ahí algunas aplicaciones de máquinas que usen servomotores. Y los servodrives, pues son los dispositivos electrónicos que llevan la parte, estos tienen un cable de comunicación, que es que está acá atrás, es el que está mandando la información del ¿cómo le llamamos? Del encoder. De encoder hay varios tipos, dos tipos principalmente, ¿no? Uno que se llama absoluto y otro que se llama relativo. Y por este otro conector mandamos la fuerza, ¿no?
ya controlada, lógicamente, mandamos el voltaje ya, no como llega de la línea, sino que llega al servo drive, el voltaje lo conectamos al servo drive y del servo drive ya conectamos al motor, entonces ya va modificada la frecuencia, va modificado el voltaje, va dosificada la corriente y por la parte del otro conector, el que se ve acá atrás, ahí mandamos otros datos como posición, velocidad, etcétera, ¿no? Parámetros que nos sirven para miren, aquí está el encoder, ¿no? Estos son los encoders, así se ven. El primero, pues ven, es un encoder absoluto, ¿no? Tiene ahí nos dice una estructura simplificada. Es una laminita o una placa redonda que va ranurada, lleva diferentes ranuras, vean, y unos LEDs van emitiendo esta iluminación y del otro lado hay un receptor, hay un receptor que va captando cuando hay luz y cuando no hay luz. Entonces esa información pues nos las va enviando y la tarjeta electrónica, la computadora, el controlador, microcontrolador y todos los dispositivos en el servo drive interpretan esas ondas cuadradas, ¿no? Así se van. Y les digo, hay encoders absolutos y hay encoders incrementales, ¿no? No relativos, sino incrementales, perdón. Ok. Los servo drives así se ven, ¿no? Sí, hay unos todavía mucho más grandes, más robustos, y dice que los servocontroladores o servo drivers son controladores de posicionado compactos con uno o más elementos de potencia para motores actuadores, ¿no? Para servomotores. Así se ven, son totalmente dispositivos electrónicos y la verdad tienen muchísimas ventajas, ¿no? Bueno, ahí están las referencias que puso Marco y pues con esto terminamos toda la parte de instalaciones eléctricas industriales. Ha sido muy extenso y como ven me tengo que ir muy rápido, en muchos casos no me puedo detener tanto, a veces me regreso según ustedes me pregunten. Y pues en sí hay dos temas por ahí que quiero comentar con ustedes, que es sobre estos accesorios, las tuberías, las charolas que ya vieron en su tarea y sobre el cableado. Pero de esto haremos un paréntesis en una clase posterior, de tal forma que no nos detengamos ya mucho y podamos entrar entonces a la parte de instalaciones neumáticas. ¿Ok? Chicos, ¿dudas? Está complejo, ¿verdad? Es bastante información y además el medio de la clase pues puede complicar un poco esto. Entonces sí me gustaría escuchar algunos comentarios para cerrar ya como tal este tema. ¿Cómo ven? ¿Sí se les ha quedado algo? ¿Sí han aprendido algo? ¿Les han surgido dudas o intereses? Sí, profe, sí se entiende. Yo creo que un poquito complicado es la simbología, que no estamos tan familiarizados con todos los componentes que hay. En mi caso, pues sí, como que hay algunos que se parecen y no sé todavía distinguir bien entre uno u otro. Sí, pues tienen que estudiarlo mucho. Es una tarea por ahí que les dejé, por eso les digo la siguiente, vamos a hacer un paréntesis en una clase posterior antes del examen para ver esos tres, rápidamente vamos a ver dudas o comentarios de esos tres temas que quedan ahorita abiertos. Unos ya me entregaron las tareas
las dos tareas que era sobre cable eléctrico y sobre accesorios, como son las tuberías rígidas, las charolas, etcétera, ¿no? Entonces, sobre eso vamos a hacer algo. Sobre los cables, bueno, pues ya sabemos que son por calibres, que son diferentes capacidades. Yo necesito que también repasen eso. Vamos a tratar de verlo también antes del examen. Y también la simbología, necesito que sigan, porque igual en el examen vienen varios símbolos que ustedes tendrán que identificar. Lo de los arranques, pues al menos ustedes tienen que dominar el arranque directo, el circuito del arranque directo y el circuito del arranque estrella delta, porque también lo tendrán que ver en el examen. Entonces, es importante, ¿no? Me preocupa que cada vez veo menos alumnos, ahorita veo 22, ¿no? De 40, entonces, pues sí me preocupa cómo vayan a salir por ahí en el examen. Y es importante entonces que vayan mandando dudas, pero por favor que sean dudas más concretas o de cosas a lo mejor que no hemos visto o que vimos muy rápido, pero es lógico que si no estuvieron en las clases o no estuvieron atentos en la clase, pues tengan todas las dudas, ¿verdad? Pero ahí ya no se puede repetir. Por ahí vi en los mensajes que hay clases grabadas. Repásenlas y estudien, ¿no? En todo caso. ¿Algún otro comentario, chicos? ¿No? ¿Todo bien? ¿Podemos dar por cerrado el tema? Sí. Profe, ¿Todos? Ajá. ¿Nos podría dejar algún cuestionario o algo como para irnos familiarizando con el examen o algo previo? ¿Tarea? Mira, voy a ver qué tengo por ahí de cuestionarios. Pues yo lo que les recomiendo, la verdad, es que están los temas, denles un repaso, que es importante, sobre todo, pues les digo, que estudien simbología. Vamos a hacer nosotros un paréntesis y vamos a revisar algunos símbolos. Vamos a tal vez esa sea la parte más importante. Vamos a ver algo de cableado también, ¿no? De tipos de cables. Pero como ven, ya llevamos varias semanas, ya nos excedimos mucho en esta parte de instalaciones eléctricas, pero bueno, vale la pena porque es la parte, creo yo, más compleja. Es la parte más compleja dentro del temario. Entonces, y les digo, yo no sé si ustedes vuelvan a ver, además de automatización industrial, que la mayoría de ustedes van a llevar de manera posterior, yo no creo que vuelvan a tocar estos temas en ninguna otra materia. Entonces, pues sí, ojalá que sí le inviertan algo de tiempo, no nada más por el examen, ¿no? Sino porque la verdad es que sería muy triste que salieran con un título de ingeniero, bueno, al menos, no sé si todavía digan los mismos los títulos, pero decían ingenieros mecánicos electricistas, área industrial, o área mecánica, o área de diseño, o X. Y ahora creo que ya son más específicos, pero finalmente pues es ingeniería, ¿no? Entonces, que conozcan, que vean, y si muchos se van a ir a industria, pues que al menos por ahí les quede una noción, ¿no? de lo que está. Yo sé que está muy de moda ahora otro tipo de tecnologías. También sí los invito a que se especialicen en todas esas partes, ¿no? De aplicaciones, la informática, todo eso es importante, pero pues cada vez se fusionan más estas técnicas, ¿no? Estas tecnologías, y pues aprovechen, ¿vale? ¿Algún otro comentario? Bueno. Sí, profesor.
Disculpe, Dime. cuando menciona de la simbología, le damos un poquito más de énfasis a la americana. Sí, sí, mire, pues máquinas en México van a llegar con las dos, ¿no? Si son japonesas, por ejemplo, traen la simbología americana, ¿no? Pero si son alemanas, francesas, italianas, que también son muy comunes que tengamos maquinaria en México aquí, pues usamos la europea. Si se dan cuenta, o sea, yo quisiera que repasaran las dos, porque hay mucha similitud entre una y otra. Ajá. Hay mucha similitud. Ajá. Entonces, yo quisiera que repasaran las dos, las conocieran. Yo voy a hacer rápido una presentación de las dos. Porque aunque estamos en el continente americano, pues desafortunadamente, pues dependemos de tecnologías extranjeras y lo mismo nos puede llegar una máquina, un compresor de fabricación americana que de fabricación francesa, que de fabricación italiana, inglesa, japonesa, ahorita pues China, ¿no? Afortunadamente los chinos no han sacado una nomenclatura propia, ¿no? Y pues a veces llega la maquinaria en los dos, ¿no? Te traen el circuito en las dos normas. Por cualquier cosa, pero cuando ustedes la vean se van a dar cuenta que hay mucha similitud, ¿verdad? Hay mucha similitud. No es como que venga en idioma alemán y en idioma inglés, que a fin de cuentas tienen una similitud también, ¿no? Lingüística. Pero es muy grande, pero tampoco es que venga, por ejemplo, en inglés y en francés, ¿no? O en italiano, que ahí sí ya vienen de vertientes diferentes. Pero sí, vean las dos, por favor, vean las dos y van a ver que es muy fácil relacionarlas. No es algo que sea tan complicado. Sí es muy extenso, pero no es tan complicado y yo voy a intentar mandarles por ahí unos, los más comunes, ¿no? Los más comunes, antes de hacer ese paréntesis que les digo. ¿Vale? ¿Algún otro comentario, duda, chicos? ¿No? Bueno. Cerremos el tema entonces y pasemos al siguiente. Ok, vamos a pasar al siguiente. Déjenme dejar de compartir esta. Ok. Y empecemos con... Ok. Ups, ¿dónde están? Compartir pantalla. Creo que es esta. Bueno, empecemos un poquito hablando de las instalaciones industriales para aire comprimido. A estas instalaciones, primero, ¿para qué? La electricidad está claro para qué la ocupamos, ¿verdad? Pero el aire comprimido, ¿para qué? ¿Para qué vamos a ocupar aire comprimido, chicos? Jóvenes. ¿Para limpiar?
¿Para qué? ¿Se podría usar para limpiar? A ver, platícame cómo te imaginas. Como en las computadoras, Ajá. el aire comprimido luego se usa para limpiarlos adentro del sí, gabinete. Para sopletear le llamamos nosotros. Sopleteamos con aire comprimido para expulsar, ¿no? Polvo y cosas así, para limpieza. Sí usamos aire comprimido, esa es una de las aplicaciones. Lo que hacemos cuando usamos aire comprimido para limpieza, les digo, en la jerga le llamamos sopletear, ¿no? Sopletea la pieza, sopletea el teclado, si dices de la computadora. Vamos a sopletearlo. Lo que hacemos es que ponemos una boquilla, ¿no? Para condensar condensar, no, para dirigir y bueno, para dirigir el chorro de aire, ¿no? Que vaya en la dirección que nosotros querramos, y además como que lo compactamos hacia un punto, ¿no? Sí, y hay muchos tipos de boquillas, ¿no? Hay muchos tipos de boquillas. Entonces, en este caso, el aire comprimido, pues lo hacemos, que haga ahí un trabajo, en este caso de limpieza o de, ¿cómo le llamamos a esto? Bueno, como de plumero, ¿no? Ahí para sopletear, quitar polvo, etcétera. Sí, ese es un uso muy común, ¿no? Más común de lo que uno buscaría, pero sí es una forma. Bien. ¿Alguna otra? ¿Para abrir y cerrar válvulas? Para abrir y cerrar válvulas. A ver, explícame. Explícame. Por ejemplo, entra el aire y eso hace que se abra la válvula. Una válvula neumática. Una válvula neumática. Ok. Y es para ambientes, por ejemplo, los submarinos, para donde hay explosivos. Ok. Ajá. Decimos que entonces el aire comprimido lo ocupamos para aplicaciones neumáticas, para actuadores. Una válvula, miren, déjenme platicarles un poquito. Imagínense que tenemos una tubería de cierta dimensión, 4 pulgadas, ¿no? Ya es una tubería de 10 centímetros, ya produce un caudal importante. Y entonces, esta tubería circula un líquido por ahí, cualquiera que se imaginen, desde agua, petróleo, gas, etcétera, ¿no? Y lógicamente, pues nosotros tenemos que controlar este flujo, ¿no? Es el flujo de este producto, de este fluido. ¿Y cómo lo vamos a controlar? Bueno, pues en lugar de un interruptor, que sería en el caso eléctrico, o un contactor, pues vamos a tener una válvula, ¿verdad? Y hay muchos tipos de válvulas. Hay válvulas de esfera, hay válvulas de compuerta, válvulas de aguja, o sea, hay una infinidad de válvulas, ¿no? Por su forma constructiva y por su aplicación. Entonces yo quiero cerrar esa válvula, que ya deje de circular el aire, pero está a 10 metros. Permítanme un segundo. Ay, pues me da rato que llegue Mariana porque ella la tiene. ¿Sí? Por favor, gracias. Gracias, chicos. ¿Qué hora es? Bueno. Entonces, sí, entonces, pero imagínense que esta válvula está a 100 metros, ¿no? O a 200 metros. Entonces hay dos formas de estar controlando este flujo. Dejar ahí una persona que yo le esté hablando por un radio
y que le diga, ciérrale a la válvula y bájale a la válvula y ábrele y ciérrale un poquito, cosas así. Bueno, estas válvulas, hay unas válvulas en las instalaciones de fluidos que tienen una forma automática de cerrarse, abrirse o controlar el flujo, que es por medio de un actuador. Y este actuador puede ser eléctrico, puede ser mecánico o puede ser neumático. En este caso es neumático y me imagino que eso es lo que su compañera dice. El aire sirve para mover elementos mecánicos que realicen un trabajo, que cumplan una función. Por ejemplo, el de algunas puertas, ¿no? De algunas puertas de los supermercados, por ejemplo. Ajá, las que abren hacia los lados con un sensor que cuando los ve, la puerta se abre, ¿no? Bueno, puede ser que esos accionadores, esos actuadores sean cilindros neumáticos. Ajá. Entonces nosotros podemos usar el aire para desempeñar un trabajo que puede ser desde abrir y cerrar una válvula, mover actuadores lineales, mover actuadores giratorios. En este caso de la válvula, pues es un actuador giratorio, ¿no? El que lo mueve. Hay actuadores rotativos, ¿no? Por ejemplo, en lugar de un motor, si tengo una zona muy peligrosa, que no pueda yo meter un motor eléctrico por los riesgos que implica la electricidad en el medio ambiente, en conjunto con el medio ambiente, pues entonces yo puedo poner ahí un motor rotativo para que haga el trabajo en lugar de un motor eléctrico. Y lo va a hacer con aire, va a tener ahí unas paletas, y que estas paletas van a moverse con energía del aire, ¿no? La eficiencia pues no va a ser la misma que un motor eléctrico, pero vale la pena si es por seguridad, ¿verdad? O por potencia. A veces hay motores neumáticos que dan mucha potencia. Ok, ¿para qué otra cosa necesitaríamos aire comprimido? Chicos. Para procesos donde requieres alta inocuidad. A ver, explícame. Pues quizá en la industria farmacéutica, en la industria alimentaria, los actuadores para no utilizar aceite utilizas aire comprimido. ¿Los qué, perdón? O sea, los actuadores los impulsas con aire comprimido para evitar contaminar tu producto. ¿Los actuadores qué, perdón? O sea, el sistema impulsa los actuadores con aire comprimido para que no tengas, para reducir como el polvo y otras partículas y no contamines tu producto. En ambientes cerrados, ¿no? No lo sé, mira, primero quisiera decirte que la inocuidad no es alta o baja, ¿no? La inocuidad es inocuidad. Es muy importante, ¿no? Que los productos de consumo humano sean inocuos, pero en este caso el aire tiene diferentes grados de... Vamos a ver más adelante que el aire no es aire limpio. Por lo general el aire comprimido no es aire limpio, no es aire libre de impurezas. Ajá, ¿por qué? Porque el proceso de comprimir aire es que tú tomas aire del medio ambiente, lo comprimes, es decir, le bajas el volumen, ajá, a esa cantidad de aire que absorbiste del medio ambiente, le bajas el volumen, le proporcionas al mismo tiempo, cuando lo comprimes, le puedes estar dando energía, ¿no? Le estás dando energía, le estás dando calor, ¿no? Le estás incrementando la temperatura, porque ahora ocupa menos espacio y se alborotan más los átomos. Tiene los mismos componentes que cuando lo tomaste del medio ambiente, ¿no? O sea que si el aire estaba sucio, traía smog o traía partículas sólidas suspendidas o traía vapor de agua o traía lo que fuera, pues ahí siguen.
Y después, además el compresor, si es un compresor industrial lubricado, pues le vamos a dar además, le vamos a agregar ahí algunas partículas de aceite. Entonces, no, pero vamos a ver que se puede producir aire limpio, claro que se puede producir aire limpio. Se puede producir aire grado industrial, que es como el que les digo, se puede producir aire grado alimenticio, claro, para algunas aplicaciones, se puede producir aire comprimido grado farmacéutico, se puede producir aire comprimido grado médico, ¿no? Ajá. Y esto depende, pero es el mismo aire de la atmósfera. Lo único es que le vamos a estar agregando elementos que lo limpien, que lo filtren o que no lo contaminen. Por ejemplo, el compresor, que es el que produce el aire comprimido, es el que hace el trabajo mecánico de comprimir el aire. Ajá. Si es lubricado, pues le va a agregar partículas de lubricante, ¿no? Pero sin embargo, ahí puede ser que el lubricante sea un lubricante a base de petróleo, o puede ser que sea un lubricante de base vegetal, ¿no? Entonces, es muy diferente uno que otro. O puede ser un compresor metálico y le va a agregar partículas sólidas de metal, si quieren minúsculas o microscópicas, pero finalmente puede ya tener un desgaste y se lo lleva, ¿verdad? Y se las lleva también. Entonces puede que el aire comprimido lleve hasta partículas de fierro o de bronce, si tiene algunos elementos. Ajá. Pero también hay compresores que tienen partes plásticas, ¿verdad? Que son de teflón, por ejemplo. Los cilindros no son de acero o de aluminio o de una aleación metálica, pueden ser de teflón o pueden ser de una aleación metálica, pero llevan un revestimiento, ¿no? Que es más inocuo si es que se va a usar para otro tipo de industria. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que el aire comprimido tiene muchas aplicaciones en la industria, ¿no? Para fuerza, desde para sopletear, que es la más básica, para llenar neumáticos, ¿no? Llantas de coches, de tractores, de camiones, es decir, para llenar recipientes. Vamos a ver que sirve para mover muchos tipos de actuadores, sirve para automatizar, ¿no? Sirve para soplar botellas de PET, sirve para los procesos de soploprensa en el vidrio, sirve para enfriar, o sea, tiene muchísimas aplicaciones. Entonces, yo les encargo que para la siguiente clase vean las aplicaciones del aire comprimido, ¿ok? Al menos unas 10, busquen unas 10 y me las mandan al correo, ¿vale? O las platicamos aquí, no es necesario, pero sí háganla, ¿vale? Sí hagan esa investigación para poderla comentar. Chicos, pues se nos acaba el tiempo. Ajá, ya entramos a un nuevo tipo de instalaciones. Vamos a ver muchas cosas. Es muy interesante. Entonces, por acá nos vemos el viernes a las 7. Gracias. Profe. Mande. Buen día. Tengo una duda. Sí. Mencionaba que había dejado 2 tareas. Sí. Que era la de accesorios y cables. Ajá, accesorios y cables y la de simbología. Sí. Bueno, creo que algunos compañeros solo mandamos la parte de accesorios. Uh-huh. Otros mandamos solo las de cables y otros mandaron las 2. Sí. Entonces, no sé si haya posibilidad de mandarle la tarea que nos faltó. Sí, siempre que sea antes del viernes, está bien. Ok, de acuerdo. Vale. Sí, muchas gracias. No, bueno, gracias. Otra pregunta. Respecto a la tarea de cables, ¿qué es lo que nos pide? Quiero que conozcan los tipos de cables, su construcción, sus materiales, sus usos, qué son los cables aislados, los semiaislados, los cables desnudos, para qué se ocupan, qué son los calibres, en base a qué están. Ajá. Cómo se calcula un conductor en una instalación eléctrica por caída de tensión, por resistencia térmica.
vamos, que entiendan el lenguaje y los cálculos básicos y los tipos constructivos. ¿Cómo se calcula el qué, profesor? Disculpe, no escuché bien. Un conductor eléctrico en una instalación. Ok. Ajá. Hay una fórmula, lógicamente, para medir la caída de tensión, para medir cuántos amperes vas a hacer circular por ahí, máximo, esta resistencia térmica. ¿Vale? De acuerdo. Muchas gracias, profe. Por nada, chicos, que tengan un excelente día. Gracias, igualmente. Luego.